¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Capó. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de Asociactiva. No estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Bueno, jueves 7 de diciembre del año 2023, si es que no me equivoco, si no me falla porque dicen que la enfermedad mental es perder el centro también, ¿no? Vos te agarrás con otra. Exaltación, excentricidad y mañerismo, repetición de cosas que ya están hechas y uno las repite como si fueran nuevas, dice un tipo que estudió el asunto. Entonces uno dice, pierdo el centro, no pierdo el centro. Hoy te vamos a presentar acá en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput, de la queridísima Radio Caput. Nos vamos a encontrar con un personaje maravilloso, que es Fabio Wasserman. ¿Por qué fui del centro a esto? Porque digo, Fabio, sos vos, escritor, entre otras cosas, ¿no? Porque Fabio Wasserman, vos sos uno de esos tipos, mirá cómo te describo, ahora te levantás y te vas indignado, ¿no? Pero bueno, yo te digo lo que... Me la juego, me arriesgo. Que digo, es uno de estos tipos, yo tengo tu centro, ¿eh? Yo que te miro hace tantos años que estamos juntos trabajando, viéndonos, leyéndonos mutuamente, tengo los caminos por los que vos vas. Digo, este va por el camino buscando, o caminando, por el camino de la poesía, por el camino de la narrativa, por el camino de la edición, por el camino de la música, que yo me quedé sin escuchar cuando tecleaste un bandoneón. Digo, y no sé si ya lo archivaste, no lo archivaste y demás. El camino de los viajes, ¿no? Yo igual tengo un centro tuyo, ¿no? Que después veremos si recogemos estos hilos y vamos para ahí. Vos decís en tu libro de poesía, el de ¿qué haremos con la sombra? Uh-huh. Vos decís por ahí que los peces van en el río y no saben que el río los lleva. Uh-huh. Los tipos creen que van para algún lado, son llevados por ese río, que bueno, vos nos dirás cuál demonios ese es, por no decir cuál carajo es ese río, ¿no? Pero en esa cosa de los viajes, de la edición, de la poesía, empecemos por lo más reciente, como te enseñaban en la escuela de periodismo. Lo último, ¿no? Que vos estuviste en Italia porque te han traducido tu libro al italiano. Sí, Horacio, en principio es un placer estar en este programa y en esta radio tan maravillosa. Es maravillosa esta radio. Es un lujo y rodeado de esas imágenes y de esas fotografías que tanto nos convocan, ¿no? De todo ese amor que nos construyó. Pensaba en el centro, en eso que decías, y por dónde uno va, y me parece que es como un gran laberinto, ¿no? Y el centro es, por ahí era un muelle donde poder volver, pero que sí, que uno es como arrastrado por la vida, por diferentes caminos, que no son tantos, que son
que difieren por ahí por dónde se va, por el modo en que se va, pero no creo que haya tantos caminos, creo que son bastante reducidos esos caminos. Y esto último que me pasó, bueno, sí, fue un viaje, un verdadero viaje en el sentido más profundo de la palabra, porque el libro de cuentos El lado solitario del río fue traducido al italiano, una editorial italiana se interesó por el libro, me propuso editarlo y publicarlo en italiano, traducirlo, hicieron un acuerdo con la editorial Corregidor y fue publicado hace apenas un mes y medio. Con lo cual viajé a Italia, estuve de la mano del libro. El libro me llevó a Sicilia, a varias presentaciones, 6 presentaciones en Sicilia, en diferentes ciudades. En la Universidad de Ragusa se presentó, en el Liceo de Híspica, en Catania, y después en Roma también fue presentado en la Casa Argentina en Roma, que depende de la Embajada Argentina, y también en la Universidad Unimarconi. Fue un viaje así del libro en otra lengua, ¿no? en otro idioma. A mí me parece extraordinaria la experiencia, y no sé cómo habrás atravesado vos esa barrera del sonido. Vos decís, todo lo que te rompiste el alma para poner esas palabras y estas imágenes, estas cosas, y de pronto que tengan vida propia, y te las agarra uno y dice, la voy a poner en otra lengua, muy cercana a la italiana, pero es otra lengua, ¿no? ¿Cómo te resultó escuchar tus cosas con otro idioma, otro sonido, otra armonía? Otra música, ¿no? Otra música, claro. Creo que fue muy llamativo porque en principio era encontrarse con los cuentos y con palabras que a mí me resultaban familiares, a parecerme extrañas. Uh-huh. Y después encontrarme con esos lectores, porque hubo bastante convocatoria en las presentaciones. La editorial convocó, en cada una de las presentaciones había 30 personas, o sea, era bastante convocante. Bastante bien. Sí, una editorial con presencia importante, y la cuestión era también cómo se escuchaba, cómo se leía esos cuentos por esos otros que viven en otro país, con otra cultura, con otras cosas cotidianas, y que sin embargo, por lo menos por donde va mi libro, nos hacía muy comunes y nos hacía muy familiares a los personajes, a esos lectores y a mí. Entonces había algo de un encuentro en ese nuevo idioma que me sorprendió. En ese camino, o esos caminos, que como vos decís, en el fondo es un solo camino, ¿no? Es un solo camino, que hay barquitos distintos, orillas distintas. Yo me anoté, una de las cosas que me llamó la atención, ahora te voy a hablar del libro de poesía, no del de narrativa. Son los puertos, por así, ya que estamos con el río, los puertos que van marcando, que son marcas. Por ejemplo, las dedicatorias, por ejemplo, quien escribe la introducción, por ejemplo, alguna cita que hay por adentro. Entonces, de las dedicatorias no me llamó la atención que le dieras un lugar especial en el comienzo a Pablo Ramos, a quien yo te conocí en el taller de Pablo Ramos. Pero me gustaría saber por qué vos empezás por la dedicatoria a Ramos y después vas a Juan José Manauta, a quien yo conocí, pero yo era un pibe y lo veía a Manauta. Trabajé incluso con Leticia Manauta, la hija de Juan José Manauta, y me acuerdo de que mi maestro de esos años juveniles, adolescentes, Humberto Costantini, era muy amigo de Manauta, y siempre decía, no, porque Manauta va a decir, Humberto Cacho Costantini es el que hizo, entre otras cosas,
ese poema que a veces se escucha, que lo dice Norberto Galazo, que dice Yankees hijo de puta. Lo digo en voz baja porque estamos en una cosa internacionalista, vamos a bajar un cambio con eso, pero ese es Cacho Costantini. ¿Por qué empezás por Pablo Ramos? Te voy a ir preguntando por cada uno de estos puertos. Yo pienso que uno es que un autodidacta es aquel que elige a sus maestros. Un autodidacta es aquel que elige a sus maestros. Sí. Y para mí, Pablo Ramos fue un escritor del que aprendí no solamente a escribir, a encontrarme con eso mío, a encontrarme con mi escritura, sino sobre todo a leer. Ajá. Y para mí fue muy importante en la construcción mía literaria. Fue fundamental esos años que compartimos ese taller con Pablo, tipo admirable que tenía un modo de transmitir todo su oficio y todo su universo artístico de una manera muy fuerte. Y creo que por eso es que para mí sí es un puerto Pablo Ramos en el libro. Y en el caso de Juan José Manauta, fue para mí un maestro del que me lo busqué, que me lo busqué mucho. ¿Vos lo tuviste como maestro en un taller? Sí, yo a Juan José Manauta lo editamos con Pablo Ramos y con Hernán Bayón, teníamos la editorial del Subsuelo Editores. Sí, me acuerdo del Subsuelo, sí. Que era en el subsuelo del bar de Kenny, y ahí hacíamos la editorial, ahí arrancó la editorial. Y la editorial fue un proyecto autogestivo donde nos planteamos publicar a los autores que queríamos y que no publicaban las grandes editoriales, es decir, un proyecto destinado al fracaso, básicamente. Claro, al fracaso comercial, sí. pero al verdadero éxito, claro, ¿no? Y ahí publicamos a Juan José Manauta, mayo del 69, a José Campos, un libro de poesía, una antología poética, y a Eduardo Rojas, que era un libro de cuentos, es decir, nos metimos con los tres géneros. Pero el personaje para mí más importante era Juan José Manauta. Ya tenía una carrera hecha, además, Manauta. Sí, Manauta, como decía Abelardo Castillo, cuando escribió Las Tierras Blancas, Abelardo Castillo decía que que era el único autor clásico, o el único autor vivo que había escrito un libro clásico. Ajá. Que eran Las Tierras Blancas. Ese Abelardo Castillo, qué definiciones también, ¿no? Qué gran crítico fue, qué gran maestro. Un poco cuando uno dice los talleres literarios, es casi inevitable mencionar a Abelardo Castillo, con Liliana Hecker, ¿no? Claro. Con Silvia Iparraguirre. Exactamente, una generación de autores que determinaron la literatura. Que les gustaba mucho enseñar, además, porque fue una generación, esos muchachos de los 58, 60, digamos, eran muy de enseñar, muy del taller, de hacer talleres. Bueno, curiosamente, cuando yo me acerco a Juan José Manauta, que publicamos mayo del 69, lo empiezo a conocer a él porque íbamos a visitarlo a la casa con la tapa de los libros, con las correcciones que hacíamos. Era una reedición de un libro que estaba agotado y no existía en ninguna librería, igual que Las Tierras Blancas. En ese momento reeditamos mayo del 69 y me hago amigo de Juan José. Y yo estaba en un momento en el que quería escribir una novela. Y le digo a Juan José que quiero escribir una novela, pero quiero escribirla con él. Y que, digamos, que él pueda enseñarme un poco el trayecto de la escritura de una novela. Claro. Y Juan José se opone. Me plantea que eso es imposible. Y se niega a hacer ese proceso conmigo. Fue muy curioso porque ahí sí fue de mucha insistencia. Fue decirle a Juan José, yo lo tenía que convencer
y él me planteaba que no creía en los talleres y en esos procesos. Solo accedió cuando le nombré a Borges. Yo le había hecho una entrevista a Borges cuando era adolescente. ¿La tenés? Sí, la tengo. Oh. Y en esa entrevista a Borges me plantea que me cuenta, hablando de la universidad, de todas las clases que dio en Harvard, en diferentes universidades en el mundo, de lengua hispanoamericana. Me dice que él cree que es imposible enseñar. Ajá. Entonces, a mi pregunta, le dice, yo no puedo enseñar literatura. Lo que puedo hacer es transmitir el amor a tal o cual escritor. Y eso a mí me pegó hondo, porque efectivamente fue lo que también me pasó cuando terminé esa entrevista con Borges, porque fui a buscar a esos autores que él quería, a Chesterton, a Stevenson, a Unamuno, esos autores que él amaba, empezaron a ser como mi muelle, ¿no? Sí. Y en ese contexto fue que cuando le transmito a Manauta esto, Manauta y accede y dice, bueno, listo, hagamos un proceso, encontrémonos los miércoles, y así hicimos tuvimos durante 2 años, los miércoles a las 10 de la mañana nos encontrábamos en su casa, él abrió una botella de vino, y tomábamos vino y hablábamos de la literatura y de lo que se iba produciendo en la escritura. Eso que decís, que citás de Borges, es buenísimo. Porque realmente si un maestro de cualquier cosa logra transmitir el amor por esa cosa, el que lo capte no va a poder hacer otra cosa. Te voy a dar un ejemplo que me sale bizarro, pero yo te lo digo, y lo digo, que va a ser. Algunos ya me conocen en eso, que es que cuando yo era niño, a mí el fútbol no me interesaba ni me gustaba ni nada, hasta que jugué al fútbol. Cuando tenía 8 años, yo era bastante grande cuando empecé. Y me gustó tanto que no pude dejar de interesarme, y todavía hoy, que soy un hombre viejo, todavía recuerdo con un amor absoluto a los jugadores de mi época, a los que juntaban las figuritas y todo eso. Y te voy a dar otro ejemplo, un poquito más, como te diría, más fetén, que cuando yo tenía 13 años, por ahí, que iba a estudiar el piano con un gran pianista que era Carlitos García, que fue socio de Edmundo Rivero en El Viejo Almacén, y que Lito Nevia le hizo grabar, gracias a Dios, unas cuantas cosas solas. Y yo me acuerdo que una vez, para mí era muy difícil tocar la samba agitando pañuelos, con el arreglo que sea, no me daban los dedos. Entonces la tocó de una como si fuese el arroz con leche. Y lo tocó tan lindo que yo le digo, bueno, después de esto, el tango nunca más para mí, ¿no? A mí yo era muy de la época del tango. Y dice, no, entonces me tocó Ojos Negros de Vicente Greco, a todo lo que da en su piano de la casa, de la calle Cachimayo. Y yo todavía hoy, que ya tengo más de 60 años de cuando yo iba con él, todavía estoy sacando Ojos Negros, a ver si lo puedo tocar. Tengo otros arreglos de él que los transcribe Leda Torres, que si Dios quiere va a estar acá dentro de 2 jueves con nosotros antes de cerrar el ciclo. Pero eso que decís de Borges es fantástico. ¿Sabés por qué me pongo los anteojos? Porque he visto que en tu libro de poesía, en ¿Qué haremos con la sombra?, hay una cita de Borges que dice, en las letras de Rosa está la rosa. Es una gran cita, ¿no? Porque Borges es un maestro que siempre está reflexionando sobre las letras, sin usar la palabra, sobre la semiología, sin referirse a ella así, ¿no? Ahora, ¿vos fuiste primero a lo de Pablo Ramos o a lo de Manauta, entonces? No, primero estuve con Pablo y después hice ese proceso con Juan José Manauta. ¿Y por qué fuiste a lo de Pablo Ramos? ¿Qué impulso tenías? Yo era un escritor bastante desordenado y precisaba ahí poner algo de orden con eso que escribía. ¿Y te ordenó Pablo? No, me desordenó más, lo cual vino muy bien, porque era lo que necesitaba. Por eso digo que también con Pablo uno aprendía a leer. Aprendía a leerse. A uno mismo. Sí, a leer sus textos, y entonces hay una comprensión de uno que te permite después ir sobre el papel.
Para quienes nos escuchan, yo tengo la sospecha de que somos miles y miles los que tenemos una virome siempre en el bolsillo y un cuadernito. Una vez me tocó hacer un viaje para hacer una nota por la provincia de Misiones, recorrer la provincia de Misiones. Y mi conclusión fue que en Misiones la mitad de la población o más son todos poetas. Todos tienen su cuadernito de poesía. Me impresionó eso. Para quien nos escucha y está con la onda de, bueno, voy a un taller, no voy a empezar, a no empezar. Te hago esta pregunta. Vos cuando escribiste algo, ¿lo lees en voz alta o solo cuando estás con el maestro? Ibas con Pablo Ramos, con Manauti y le leías en voz alta lo que habías escrito. Hoy cuando vos estás a solas, ¿lees en voz alta lo que escribiste a ver cómo se oye o no? Sí, sí, leo en voz alta. Leo en voz alta, necesito escucharme y escuchar esa voz que aparece en la lectura. Y en tu caso, ¿de dónde vino la necesidad de escribir? Así, ¿hay una familiaridad previa? ¿Hay escritores en tu familia? ¿Algún escritor amigo? No hubo en mi familia un mundo ligado a la escritura, ni tampoco vengo de una familia donde había grandes bibliotecas, ni soy de esos que a los 4 años empezaron a leer libros, ¿viste? Claro. No, creo que me determinaron, sí me gustaba mucho escribir, pero creo que fue muy determinante en mi elección, y esto lo supe después, en su momento no lo sabía, esa entrevista con Borges. Creo que fue determinante y que insisto que es algo que supe después, ¿no? ¿Y por qué lo fuiste a ver? Porque hacíamos una revista con unos amigos, una revista barrial, y se nos había... queríamos hacerle una entrevista a Borges. Le hicimos una entrevista a Hugo Paredero, en ese momento yo tenía 16 años, y después empezamos a buscar a Borges. Y pensá que en ese momento, digamos, nadie sabía ni siquiera dónde estaba Borges. A Borges lo encontramos, el teléfono lo encontramos en las páginas de teléfonos de Entel, de los teléfonos públicos, porque ni siquiera es que teníamos teléfono en casa. Yo iba a los bares o a cualquier lado y metíamos un cospel para ver si nos atendía. Y así estuvimos un año y medio buscándolo, hasta que una mañana que yo me escapo del colegio, del Urquiza, del secundario, era algo que hacía habitualmente, me meto en un bar, porque no sé si te recordás, pero durante la dictadura militar los pibes que veían en la calle con uniforme del secundario los llevaban a la comisaría. Como que se habían hecho la rata. Sí, entonces los metían en la comisaría, y entonces uno iba a algún que otro tugurio que sabía que la policía no pasaba, y yo me metía siempre en un bar cada vez que me escapaba del colegio, donde tenía cierta seguridad. Y de costumbre también era meter un cospel y llamar a ver si te atendía alguien en la casa de Borges. Y llamo por teléfono, y esta vez levantan el teléfono. Y es una mujer, que mucho después supe que era Fanny, su ama de llaves, y empezó a titubear y empezó a decirle un discurso así que más o menos ya teníamos en la cabeza. Somos un grupo de jóvenes, estamos haciendo una revista y quisiéramos entrevistar a Borges. Y del otro lado del teléfono me dice, espere un segundo. Y levantan el teléfono a los 2-3 segundos y es Borges. Y me dice, diga. Y yo me quedé mudo, digamos, tratando de encontrar de entender algo de lo que estaba pasando. Y le volví a repetir el discurso así muy rápido, y él me dijo, bueno, ¿le parece bien en 2 horas? Y yo dije, sí, obvio. Con lo cual tuve que volver a mi casa, explicarle a mi vieja que nada, le había inventado que me había ido antes del colegio porque había una amenaza de bomba. Y me fui rajando solo, sin mis amigos, porque ellos estaban en el colegio, a hacerle esa entrevista a Borges. Y
Y ese encuentro, y creo que toda esa cuestión tan contundente de esa ceguera de Borges, que era tan iluminadora para mí, creo que me marcó y me llevó a escribir. ¿Te acordás por casualidad, de puro chusma, te pregunto, si fuiste con grabador o tomabas nota con una virome? ¿Qué hiciste? Fui con grabador, fui con un Rancer enorme que le pedí a mi hermana, y en el cassette que llevé tenía un recital de Spinetta, con lo cual fue grabando encima del recital de Spinetta que yo había ido a ver. Era un tesoro. Un tesoro, claro. Con lo cual era toda una cosa muy... de mucha inconsciencia, ¿no? Porque también era cierta desfachatez de alguien que iba a ver a Borges, pero adolescente. Sí, a veces, el otro día, cuando estuvo aquí Miguel Ángel Foncueva, que hablaba sobre Oestergel y su investigación, artista plástico Foncueva, uno de los temas que surgió es qué difícil que es imaginar un mundo sin la tecnología presente. Hablábamos en ese caso, ya ni me acuerdo, sin la televisión. Yo tengo muy presente que para mí Oestergel y su literatura infantil eran muy importantes, porque cuando yo era niño no había televisión. Entonces, no es que, como vos decías hace un ratito, no es que yo leía porque... No. Todos los niños leíamos revistas, todos, porque no había televisión. A lo sumo se escuchaba radio. Y no todos los niños, pero muchos niños y niñas leíamos libros, que es la otra cosa. Me acordé, por esto que vos decís del teléfono, porque yo me acuerdo año 79, en la revista, en la editorial Perfil trabajaba yo, y tenía que cruzarme a Banchero, acá en la esquina, en Corrientes y Talcahuano. Desde Banchero yo hacía los llamados a las grandes celebridades. Me acuerdo de llamar desde Banchero a Moria Kazán, a Triaca Padre, que era el de la CGT. Yo llamé a cada tipo, pedí a valor sobre un recital de Bill Evans, que venía acá, Osvaldo Fresedo. Era una cosa y con gente atrás, que me daba vergüenza hablar en voz alta, al tipo famoso, como si tuviera que decirte, el señor Borges se encuentra, ¿viste? El que está atrás mío dice, este está loco, ¿no? ¿Qué estará haciendo? Y también la tecnología del grabador, que yo soy de la época en que no había grabador. Y esto de ver hoy, parece que todo el mundo ve los micrófonos de la televisión, cuando entrevistan a un tipo lo rodean, y muchos ponen el celular, directamente graban con el teléfono. Y vos podés sacar fotos con el teléfono, es una cosa fantástica. Te quiero hacer también una pregunta sobre los puertos. La presentación estoy muy con el libro de poesía, me leí los dos, el de narrativa desde ya. El de narrativa es El lado solitario del río, y ¿Qué haremos con las sombras? Yo me lo conocía de cuando lo presentaste en la Feria del Libro, pero para mí fue como leerlo por primera vez. Ese es otro tema de conversación. La presentación por Julieta Lopérgolo. Ella pone: alguien que a veces olvida lo que quiere, escribe para no olvidar. Está, entre comillas, eso es tuyo. Te está citando a vos, porque lo pone ella entre... Eso es muy bueno. ¿Quién es Julieta Lopérgolo? Julieta Lopérgolo es una poeta argentina que admiro muchísimo, que tiene bastantes libros publicados de poesía, y creo que es una de las poetas contemporáneas que va por lugares así, por donde, por lo menos para mí, debe ir la poesía. Ajá. Y para cerrar con este recorrido de los puertos, así antes de irnos al corte, y después va a venir, ¿sabés quién? Marcelo Ángelo Caruso, a hacernos su micro programa sobre su columna, sobre recomendaciones de lectura y sobre todo de relectura, porque él tiene mucha biblioteca mental y afectiva, ¿no? Un lujo. Cerramos con Fernando Pessoa, a quien citás, con una cosa bárbara, que dice Pessoa: hoy estoy convencido, como si supiera la verdad. Es fantástico. La verdad que los elegiste bien. No se puede decir menos que eso. Si te parece, Fabio Wasserman, hacemos un corte que corresponde, volvemos con Caruso y después la seguimos hasta el final en el estudio Chicha Mariani. Chicha Mariani. Un lujo, un lujo. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16
44 Morón 46. es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés. No lo dudes. Morón Alerta, en la tienda de tu celular. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un país es grande por el tamaño de sus artistas. Laburarte. Obreros y obreras de la cultura. Son como niños buscando abrigo. Laburarte. Jueves a las 4 de la tarde. En Capó. Solidaridad, voluntariado y asociativismo. Anoche soñé contigo. Proyecto Colectivo, el programa radial de No Asociactiva. estaba durmiendo. Subite al bondi de la solidaridad. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta Proyecto nada. Colectivo, solidaridad, voluntariado y asociativismo. Subite al bondi de la solidaridad. Proyecto Colectivo. Los jueves a las 5 de la tarde. En Capó. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Escucha, esta música no sé si la conocés, Fabio. Este es Marcelo Ángelo Caruso, en persona. Guitarra, voz, letra y música de él. Apaguen todo. A ver si ahí arranca y te va preparando. Despertamos sumergidos en pantallas de saturación. Brotó basura y nos tapó el sol. Caruso, ¿estás ahí? Caruso, ¿estás ahí? Además de... Ahí estás, en presencia literaria, porque musicalmente te tenemos presente todo el tiempo. ¿Cómo estás, Marcelo Ángelo Caruso? Aquí con Fabio Wasserman, con Martín Lozo en la operación. Marcelo querido, un saludo para vos, un lujazo escucharte en este programa, es un lujo. Sí, viste qué linda música, ¿eh? Te estábamos hablando bien de la música tuya, Caruso, así que quédate tranquilo con eso. ¿Qué traes ahí en las alforjas? Bueno, hoy otra rareza de la que estamos trayendo los jueves, en este caso es Mario Bellatín. Mario Bellatín. Escritor mexicano, de culto ya, un tipo con una larga historia de publicaciones, muy prolífico, y digamos que su bestseller es Salón de Belleza. Es un libro que fue elegido como una de las mejores novelas entre 100. Ajá. En español. Creo que la novela de él estaba en el puesto 19. Y que es un escritor muy particular, digamos. Se habla de la escritura de él como transliteratura. Uh-huh. Es como una literatura, una escritura que sale constantemente de sí misma, ¿no? Inclusive se reeditan algunas cosas que él ya había escrito, que les cambia el sentido, ¿viste? Es muy raro este escritor. Ajá. Y ha estado varias veces acá. Acá es como un escritor de culto para cierto grupo de escritores. Ajá. Se han juntado en La Plata y después en una biblioteca que está en Virrey del Pino, con Polleri, como te conté la otra vez, sí. con Lupino, con Pablo Ferrés. Y ahí hay una editorial que se llama Chinatown, que hace libros numerados, artesanales, que han publicado. Un libro se llama La Matanza, y después un libro también muy muy interesante que se llama Mis Nuevas Escrituras, que publicó Malicia,
y demás publicaciones. Acá se están publicando cosas así artesanales, y además tenés obviamente su obra reunida que publicó Alfaguara. ¿Qué más te puedo contar? Es todo narrativa. Es narrativa, es todo narrativa. Sí. Pero muy especial, muy especial. Sí, difícil contar más porque es lo que estábamos hablando hace un ratito con Fabio, es lo que es el mundo de la literatura, ¿no? La importancia que tiene la literatura en, no sé cómo llamarle al colectivo, en la gente, en el pueblo, en nosotros, en lo que somos, ¿no? Yo creo que, porque estás nombrando editoriales que yo nunca vi nombrar, algunas sí, algunas te he escuchado a vos, además, pero digo, hay un mundo editorial desconocido, fuera de los medios. Se están haciendo muy fuerte, con un perfil muy marcado, ¿no? Club Gem es uno, que Club Gem, que publicó a Polleri, a Del Pino, bueno, también publicó de Bellatín varios libros, ¿no? El libro La Mola, el Monstruo es uno, Kafka Farabut. Estos libros los encontrás en las ferias, ¿viste? En las ferias de libros independientes. Sí, que nunca fui a una porque son muy breves. Viste que la feria del libro, esa de Plaza Italia, dura un mes. Y estas 2 días se van. Y vos decís, por ahí te cayó el jueves que laburás. Sí, puede ser, sí. Pero sí, hay una literatura muy interesante, muy interesante. Hay que buscar y hay que encontrar. Bueno, este espacio es para marcar algunas tendencias, algunos caminos, para el que quiera encontrar algo distinto, para inspirarse, ¿no? Fantástico, yo me lo voy a buscar. Decime una cosa, Marcelo, Bellatín con Elie, B larga E-L-L-A, Bellatín, claro, Mario Bellatín. Salón de Belleza. Ese es como su bestseller. Ese es el que por ahí... Es una novela maravillosa. Por ahí vamos a empezar entonces. Después tenés en Mansalva también algunas publicaciones. Tenés Disecado y también Poeta Ciego. Está en Mansalva. ¿Poeta Ciego en Mansalva? En Mansalva, y Disecado también está en Mansalva. Che, qué producción, ¿no? Qué hombre productivo, además. Qué figura productiva. Sí. Y después hay un libro que es muy bueno, que se llama Mis Nuevas Escrituras, que publicó Malicia. Son 12 novelas, pero son novelas muy cortas, hacia el estilo Aira, ¿viste? Las últimas novelas de Aira son muy cortitas, que se puede de alguna manera relacionar con Aira. Algo tienen en común. Bueno, ¿sabes que cuando uno menciona la cuestión de la productividad del escritor, siempre me acuerdo también de Humberto Costantini, porque él decía, por ejemplo, había Juan Rulfo, me acuerdo porque él lo decía por todos lados, así que no estoy haciendo una infidencia. Juan Rulfo había hecho Pedro Páramo y El Llano en Llamas, ¿no? Hasta en el colegio se leía, nada más. Entonces Costantini decía, no, es un ex escritor. Escritor es el que está siempre escribiendo, el que se sienta y escribe y produce. ¿Y cuántos libros hiciste este año? ¿No? Con lo cual, si el maestro me agarrara a mí, me mataría, ¿no? Me diría, usted vago, váyase insolente. No, pero en ese caso yo creo que hay escritores que escriben cuando necesitan escribir, y hay escritores que se profesionalizan, o por ahí es un modo de vida, y producen continuamente. Bueno, César Aira es un caso. Él dice, bueno, yo me siento y pienso en algo y empiezo a escribir sin pensar en dónde va, y cuando siento que termina, ahí quedó. Y hay muchas críticas que hacen a los libros de César Aira, es que dicen, empieza a escribir y después se va a la mierda y abandonó el libro. Sigue escribiendo, pero la novela la abandonó hace tiempo. Por eso que es tan irregular. Bueno, yo leo libros de Aira que me encantan, y otros que digo, ¿esto qué pasó acá? Y hay escritores que escriben cuando necesitan hacerlo. Bueno, como decía... Como Clarice Lispector. Clarice Lispector decía, yo no soy escritora, yo escribo cuando necesito hacerlo, no soy profesional. Claro. Bueno, esta columna tuya, Caruso, de hoy, me hace acordar algo que dijo Fabio Wasserman hace un rato, que es
y lo de aprender a leer, ¿no? Aprender a leer, además. Cómo uno lee las cosas. Creo que es un mérito, de tu columna. Ya me lo anoté a Mario Bellatín, después te comentaré, te devolveré la pared como en el ¿Querés que te lea un pedacito? Dale. De algo para tener idea de lo de él. Dale. Durante ciertas noches de otoño, sobre todo aquellas en las que el asma, o más bien los efectos secundarios producidos por los medicamentos para anularla, me dejan en un estado que no podría calificar como de dormido o despierto. Pasan por mi cabeza una serie de escenas y pensamientos que la mayoría de las veces llegan a límites difíciles de describir. Creo que algo semejante le sucede a la mayor parte de las personas. A muchas las he oído quejarse de circunstancias similares. Esas situaciones incluso las deben experimentar algunos animales en la soledad de sus gallineros, establos o caballerizas. A mí me consta que les acontece a los perros que acostumbran a dormir en mi habitación. A veces los sorprendo en medio de la noche, mirando abstraídos y atentos hacia un punto indeterminado. Casi siempre advierto cómo, de pronto, mueven algún músculo en forma compulsiva o emiten ciertos gemidos que parecen incapaces de controlar. Estoy seguro de que en esos instantes se encuentran viviendo escenas que transcurren en otra realidad. Bien. ¿Te gustó, Fabio? Sí, es una maravilla. Está bárbaro. Bueno, Caruso, ¿apagamos todo? Apagamos todo. Dale. Saludos, Fabio. Saludos, Marcelo, querido. Un gustazo. Abrazo. Nos vamos a todo rock and roll. Estamos sumergidos en pantallas de saturación. Brotó basura y nos tapó el sol. A veces creo que no siento, a veces dudo y vuelvo a nacer. Brotó la luna y se fue. Bueno, cerrado este glorioso paréntesis con Caruso, te voy preguntando, ¿vos tenés algo para leer? Así, porque me gustó cómo leyó Caruso eso. Yo tengo mucho anotado de tus cosas, pero si te inspira a leer alguna página de las tuyas, vos le das. La revista de barrio, esa revista barrial, por la que fuiste a ver a Borges cuando eras un pibe, ¿de qué barrio? De Floresta. Vos sabés que antes de ir a esto, Mario Bellatín, yo estuve con Mario Bellatín en la Feria del Libro de Perú el año pasado. Ves que ustedes son curtidores. Mario Bellatín es bueno. Es un maestro, y ese libro, Salón de Belleza, es una alta joya, es un librazo. Y lo que tiene, además de ser un muy buen escritor, es que es un muy buen tipo. El año que viene, en el ciclo del año que viene, si te parece, un día entrevistémoslo por Zoom, desde acá, a Mario Bellatín. Sí. Porque tenemos 2 o 3 de esos grosos que andan dando, que yo no los conozco, los voy descubriendo gracias a ustedes, que están dando vuelta, y es bueno que nos vinculemos, ¿no? Desde Floresta a donde en Lima, no sé dónde. No, él es de México, pero lo habían invitado a Lima. a la Feria del Libro de Huancayo. Una feria internacional que se hace en Huancayo, se diría, se debe decir, en Perú, y estuvo Mario Bellatín qué grande, fue invitado. Qué grande Perú. Vos nombrás Perú y se me cruzan 20 nombres peruanos. Y sí, haber estado en esa feria del libro invitado para mí fue un lujo también, poder encontrarse, también es Vallejo, es Blanca Varela, es una... Sí. Ya Caruso habló de Blanca Varela más de una vez, nos la presentó. Y yo siempre tengo presente uno, que es Augusto Tamayo Vargas. Porque cuando yo era pibe, estoy con las cosas de la nostalgia, como le pasa a mi mamá, ¿viste? Que me dice, no, porque yo tenía 14 años. Pero yo me acuerdo siempre que estaba cuando Rodolfo Braselli trabajaba en la revista Gente, él tenía debajo de su escritorio, hecho a máquina, porque no había computadora, tenía bajo el vidrio del escritorio un poema de Augusto Tamayo Vargas, que hace poco lo conseguí, porque gracias a internet, si no tenés que estar buscando, en este libro no está, en este sí, en este no lo encontrás, que era Yo tengo el corazón puesto sobre el futuro.
Claro. Puesto en los hijos que de mis hijos vengan, puesto en el corazón de los que vengan luego, puesto en los miles que han de vivir mañana, ¿no? Es un poema maravilloso de un erudito, porque estos peruanos, cuando se ponen, son geniales. Cuando es para ser eruditos, son eruditos absolutos. Cuando es para ser poetas, son poetas absolutos, que te cambian la historia del asunto, ¿no? Bueno, no quiero hablar del fútbol porque enseguida me empiezo a hablar de los jugadores de fútbol de Perú que he conocido tantos. Fíjate una cosa que me anoté de El lado solitario del río, que es el de narrativa que ha sido traducido ahora al italiano, ¿no? La esponda solitaria del fiume. Sí, lo primero que me anoté fue esto. Dijo, imagínate, creo que dice así, imagínate, no es imagínate, es imagínate. Si la tierra se moviera, las cosas que saldrían de abajo, ¿no? Como nosotros se nos está moviendo un poco la tierra en estos días de diciembre en Argentina, digo, ¿qué cosas pueden salir de abajo? Como imagen o como intuición cuando vos mandás eso. Yo creo que en lo personal pienso en los infiernos propios, ¿no? En esas cosas oscuras que uno trae, que vienen con uno, que vienen con todos, y con los personajes de mi libro también, con los personajes de los cuentos también. Pienso que cuando algo se mueve da la posibilidad de que algo aparezca en la superficie, y no necesariamente tiene que ser algo que florezca, sino algo de lo que ya está echada la raíz. Y me parece que en ese punto hay como algo muy universal que tienen los personajes, y en ese caso ese personaje de ese cuento, y yo tiendo a pensar en las cosas más oscuras, más monstruosas de uno, más insoportables, diría, pero insoportables en el sentido de eso que no tiene soporte. Hace poco hablaba de eso, ¿no? Lo insoportable y lo que no tiene soporte. Y ahí es donde aparecen esas cuestiones. Y en este tiempo, si pensamos en lo colectivo, que también la escritura es un acto en soledad, pero es un acto colectivo, porque uno no escribe solo, uno escribe con todos esos autores que ha leído, con la realidad, con ese intercambio, con esta charla, con lo que vos me das y yo te doy. Y en lo colectivo, también en este momento uno siente que la particularidad del momento tan, diría, triste, por lo menos para mí, de lo que estamos viviendo. Me haces acordar una vez más a Umberto Costantini. Te voy a decir algo. Bueno, es poeta como vos. Cuando él hace su primer libro de poesía, que fue Cuestiones con la vida, a lo mejor me estoy equivocando y no fue ese el primero, pero yo creo que sí. La presentación, la primera portadilla del libro, cita a su mentor y maestro, que era Mario Jorge de Lelis. Entonces dice así, sin nombrarlo, dice, sin nombrar el apellido, escribe Constantino y dice: ¿no es cierto, Mario, que cada libro es un corte de manga a la muerte? ¿No? Se refiere a Mario Jorge de Lelis. Sí. El corte de manga, para quien no está viendo, es ese gesto procaz, pero que tanto quiere decir en la vida frente a la muerte. Yo encuentro algo paradójico en tus libros, en estos dos, que tienen una cosa como de un pesimismo, pero controlado, pero es un pesimismo, pero al mismo, en la paradoja donde está, en que hacer un libro es un corte de manga a la muerte, en que el libro, sobre todo el de poesía, a mí me transmite una gran alegría, me transmite una gran felicidad, pese a que decís, por ejemplo, dice: en silencio tendido al consuelo, encuentro a dónde ir, una salida siempre hacia abajo. La paradoja está en que una salida siempre hacia abajo, vos decís, bueno, qué fulero, qué pesado, pero al mismo tiempo la metáfora bien lograda, la imagen lograda, es una felicidad. O sea,
consiguió una imagen, consiguió decirlo. Y te voy a citar a otro maestro, Ricardo Monti, el gran escritor de teatro, que él le daba mucha importancia a la imagen. Yo me imaginaba que estos libros tuyos deben tener cierta facilidad, entre comillas, para la traducción, porque son muy fuertes de imágenes. O sea que no importa tanto las palabras, con que se diga lo que se está diciendo. Si vos querés decir pájaro, no sé con qué palabra en italiano se puede decir, si hay muchas para decir la palabra pájaro, para traducirla. Pero hay imágenes de los pájaros que lo que importa es la situación que está diciendo. Cuando están las nubes y está el horizonte y están los pájaros, la acción, lo que está pasando. Que lo digan como quieran, como dicen esto que dicen. Siempre lo que está, el oro en polvo está en la imagen. Sí, pero es en el decir poético, porque yo creo que en la literatura las imágenes se construyen con un decir, y el decir poético, por lo menos en los escritores que a mí me gustan, o en la escritura que a mí me gusta de lo que yo produzco, creo que ahí está la construcción, ¿no? Eso de poder construir una imagen a partir de la palabra, que es donde para mí llega la poesía. Yo creo que la poesía es aquello que es el modo poético, es quizás el único modo que se acerque a algo de la verdad, algo de cierta verdad en el decir. Y porque nos puede referir a algo que es inasible, ¿no? Que es el dolor. Yo no creo que el libro de cuentos sea pesimista, sino que en verdad cuenta situaciones que solo se pueden, que son muy íntimas y que tienen que ver con la soledad, con el desamparo. Y siempre hay un vínculo también ahí. Sí, en todos los cuentos todos hay tienen un vínculo. Sí. Está bien lo que coincido con lo que está y en ese corrijo sobre lo que yo dije. Sí. En ese vínculo es un vínculo que todos tenemos, en algunos casos hay con una madre que sufre una demencia, en otro un padre que ausente, en otro hay una relación de pareja que intentan recuperar ese vínculo yéndose un fin de semana. Pero lo que aparecen ahí son los fantasmas, que creo que ahí son fantasmas muy universales. O sea, esos personajes creo que se parecen en cierto modo a mucho de nosotros, pero en el sentido de mucho de lo humano, no mucho de nosotros, mucho de lo humano. Por eso digo, nosotros por ahí podemos escribir mucho o hablar mucho, pero creo que hablamos de muy pocas cosas en nuestra vida. De eso que nos angustia y que se repite en una relación o en una relación de pareja o en una relación con un familiar, que es el desamparo. Estamos solos, ¿no? Sí. El mundo moderno, ¿no? Estamos absolutamente librados a nuestra decisión, a lo que podamos. No está el Tata Dios que estamos arrojados al mundo, claro, ¿no? No está Zeus ni nada, tenés que decidir vos qué vas a hacer, ¿no? Y así vinimos, ¿no? Desde el primer día, con el primer llanto, uno está. Sí. Y la discusión sobre el Estado paternalista o no, Cómo tiene que el Estado acachicar el Estado paternalista, ¿no? No tiene que ser paternalista el Estado. Fabio Wasserman, cuando decías, como dicen los escritores que me gustan, nombramos algunos de los que te gustan. Ya nombramos a Ramos, a Manauta, a Borges. Y me gusta a Pessoa. Bueno, me gusta mucho Carver, Hemingway, Faulkner. Son autores Cheever, que me han determinado también en Louis Gru. O sea, hay autores que me formaron, ¿no? Que me formaron con su lectura. Claro. Si alguien que escuche este programa
pudiera quedarse con el nombre de Raymond Carver, ¿no? Es decir, léete un cuento de Carver, aunque sea, léete O Catedral, o para mí el mejor cuento que leí en toda mi vida, de todo, de cualquier cosa, que es, parece una tontería en la traducción, el de la torta de la familia que... Sí, no lo spoileemos, te digo. Impresionante. Ese es el cuento más grande que yo he leído en mi vida, he leído cada cuento, que son fantásticos, ¿no? ¿Qué lo tiró? No quiero que nos vayamos sin preguntarte un poco por la música, porque en un momento fuiste por el lado del bandoneón incluso. Me quedé yo con las ganas de escuchar algo, 2 notas. ¿Qué buscabas ahí? ¿Cómo hiciste? Toco el bandoneón. Lo tenés, bueno. Yo pensé que lo habías tirado a la basura. No. Como si este no es el camino, fuera tango, fuera o bandoneón o música de no sé qué. No, el bandoneón es me acompaña a diario. Bueno, entonces espera que respiro tranquilo. Yo dije, voy a tocar un tema espinoso, ¿viste? Que ahora me va a decir, ¿qué te metés? Con el bandoneón, con la música. Qué bueno, che. ¿Cuánto hace que estás con eso entonces? Y lo tengo, este bandoneón me lo compré cuando tenía 25 años, hace muchísimos años, y hace 10 que estoy estudiando así con constancia, estoy tocando mis tangos. Tenías que haber traído. Lo tenía que haber traído. Sí, bueno, entonces lo vamos a pasar, aunque bueno, te lo mandás, sí. Y ahora vamos a pasar de Fabio Wasserman tal cosa y lo pasamos. Entonces me das una gran noticia, me vuelve el alma al cuerpo con eso. ¿Te dio algo o te da algo la música que no por las palabras, digamos? Cuando no aparecen las palabras, busco el bandoneón. Y es un lugar que me encuentra y en el que me encuentro, porque además tiene el rezongo, tiene esa cosa melancólica pero también tan vital que palpita el bandoneón, ¿no? El año que viene, entonces un día vamos a hacer una nota con Mario Bellatín, vamos a buscarlo, lo haremos por Zoom desde acá, un horario que el horario le coincida, le permita al gran Bellatín. Y otro día te voy a invitar a que vengas cuando hagamos una nota que este año no pudimos hacer, que la vamos a hacer el año que viene, que es con el bandoneón Pichuco, que es el que fabrica la Universidad Nacional de Lanús. Y yo tengo una intriga por eso, de cómo es, cómo funciona, supongo que debe ser bárbaro, porque tengo muy buenas referencias, pero no será de cartón que se deshace todo, que no suena, que se rompe. Seguramente debe ser bueno, pero es una intriga. Ese día vamos a testearlo acá in situ. Y ahora, querido Fabio Wasserman, para homenajear tu libro, especialmente el de ¿Qué haremos con la sombra?, nos vamos a ir yendo con un tema que habla sobre la sombra, que es la famosa Vidala para mi sombra, del gran Julio Espinosa, el compositor salteño, cantada en una versión que yo la verdad no conocía. Eso es lo bueno de hacer estos programas, te enteras de montones de cosas. Y mira, Mario Bellatín, mira, que es la versión que canta Alfredo Citarrosa. Yo no la tenía. Yo tampoco. Yo me acuerdo de mi hermano cuando era chiquito cantándola y no sabía que la había grabado el gran Alfredo Citarrosa. Muchachos, nos vamos. Fabio Wasserman, querido, muchas gracias por haber estado con la Radio Caput y la seguimos. La seguimos, un lujazo estar en este programa contigo, Horacio del Prado, te admiro muchísimo. Somos unos fenómenos. A veces viene detrás, pobrecita, si me muero, ¿con quién va? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va? Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar otra sombra compañera que sufra igual? Otra sombra compañera que sufra igual.
no es que se vuelque divino, lo derramó de intención y sombra verde y la vida el veloz, mi sombra verde y la vida el veloz. Sombrita, cuídame mucho, lo que tenga que dejar, cuando me moje adentro la cubrirá, cuando me moje adentro la cubrirá. En Caput Y la radio es pura imaginación. pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio